Muy buenos días amigos de Limay TV Noticias y más. Ayrton Manrique reportando desde el distrito de Jesús María y como podemos ver nos encontramos en el establecimiento de SPAR, ya que con esta situación el cual le engloba a nuestro país, ya que la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación va a tratar de explicarnos cómo se realiza una intubación endotraqueal, porque muchos pacientes hoy en día van a cuidados intensivos y requieren el uso de ventilador mecánico y es necesario ponerles un tubo en la tráquea para que esto puede ayudar a respirarles y este procedimiento se llama intubación endotraqueal. Ahora nosotros hablaremos con el doctor Freddy Espinosa Mendoza, presidente de la Sociedad Peruana de Anestesia y Analgesia y Reanimación SPAR. Muy buenos días, doctor Espinosa. ¿Cómo les ha ido durante la pandemia a la Sociedad Peruana de Anestesia? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, como ya creo se está haciendo de conocimiento, los anestesiólogos durante esta pandemia hemos participado activamente, puesto que ante el déficit de médicos intensivistas a nivel nacional, hemos sido uno de los especialistas, una de las especialidades que ha sido convocada para pasar a las unidades de cuidados intensivos y colaborar con el manejo de estos pacientes críticos. ¿Cómo se ha ido trabajando en estas salas SUSI que prácticamente están colapsando de personas porque la falta de oxígeno no está acaparando a toda la población? Sí, bueno, hay muchas deficiencias, aparte de las camas, como tú dices, es la falta de provisión de oxígeno. A nosotros, al menos desde el punto de vista de la Sociedad Peruana de Anestesia, estamos colaborando con lo que es el problema de déficit de material humano, o sea, intensivistas. No había suficientes intensivistas, se nos convocó, hemos pasado a la UCI y un poco que estamos tratando de paliar esta situación. No reemplazamos obviamente completamente al médico intensivista, pero sí pues se ha mejorado desde el punto de vista humano. Pero hay otros déficits tanto de insumos como de infraestructura que tampoco ya escapa de nuestras manos, ¿no? El pueblo peruano, de una u otra forma, está dándole el crédito a los médicos, porque si bien es cierto, están haciendo una tarea sobrenatural por la cantidad, la capacidad de gente que están recibiendo. ¿Qué tan importante está siendo el médico anestesiólogo en esta pandemia del COVID-19? Claro, está siendo muy importante, como te digo, en gran medida por lo que estamos paliando el déficit de médicos intensivistas. Pero definitivamente creo de que no necesitaríamos de tantos médicos anestesiólogos en UCI y no necesitaríamos tantas camas en UCI si nosotros como población ayudáramos al manejo de esta pandemia. Y ayudar es muy sencillo, es cumplir con las normas que ya todos conocemos. Uso de mascarillas, el aislamiento o distanciamiento social y no salir a la calle solamente para lo que es estrictamente necesario. Eso creo que va a ayudar mucho a que disminuya el número de pacientes contaminados y por ende el número de pacientes que acaban en UCI. Sí, porque de manera progresiva el rango de edades en las personas de nuestra población se ha ido infectando y cada vez más y ahora en el momento los jóvenes están siendo los más infectados, lo que en la primera ola prácticamente no se preocupaban y no mantenían las medidas de bioseguridad pertinentes. Muy aparte de las recomendaciones, ¿qué rol o qué papel ha tenido verdaderamente el Estado peruano con la población y también con los médicos que necesitan de todas maneras el cuidado pertinente porque se han registrado muchas protestas? Bueno, definitivamente yo creo que el resolver esta pandemia suman muchos aspectos, ¿no? Suma nosotros como ciudadanos que tenemos que cumplir las normas y también suma el Estado que es el que tiene que dar las normas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ha habido algunos errores, como por ejemplo en la vacunación, donde incluso algunos anestesiólogos no estuvimos considerados en la primera nómina, y que finalmente se han ido corrigiendo. Y en ese sentido yo creo que ha sido importante porque creo que es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando, no solamente los anestesiólogos, no solamente los médicos, todo el personal de salud que ha estado en primera línea manejando esta pandemia y era absurdo, por decirlo menos, de que no se nos haya considerado dentro de la primera nómina de vacunas. Felizmente esto se ha ido resolviendo y se está resolviendo poco a poco, ¿no? ¿Qué acciones cree que debería tomar el Estado peruano para que se siga reduciendo de forma progresiva el contagio del COVID-19? Porque si bien es cierto, estamos en una segunda ola y se están cada vez registrando un poco más en alzas de contagio.
Bueno, yo en realidad pensaría de que deberíamos de poco ser más estrictos con la cuarentena, ¿no? Me parece que en vez de lo que se ha hecho de ya quitar la cuarentena, debería ser más estricto. Porque si vamos a ir saliendo todos a la calle, yo creo que las cifras no van a ir mejorando. Que hayamos tenido un pequeño declive en estos días, yo creo que como dicen, pues una golondrina no se verano, ¿no? Pueden ser muchos factores, no necesariamente por el mes que hemos estado disque en cuarentena, ¿no? Yo creo que hay que ser más estricto y todavía mantenerla. ¿Cuál sería el pedido de usted en el nombre de la Asociación Peruana de Anestesiólogos para el Estado, para que puedan los médicos en general y el personal de salud puedan tener un poco más apoyo de las autoridades? Bueno, hay varios aspectos en los cuales necesitamos apoyo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos colegas anestesiólogos que antes de esta pandemia estaban por el sistema de contratos por terceros. Ahora, debido a la pandemia, se les ha extendido a un contrato que llaman CAS-COVID, que sí es un contrato que tiene pues beneficios sociales. Pero una vez que acabe la pandemia, nos preguntamos si va a haber presupuesto para seguir teniendo los contratados como CAS, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros queremos y ya debemos preocuparnos es de que, acabado todo este problema del COVID, estos colegas pues sigan teniendo un buen sistema de contrato laboral con beneficios sociales. Y lo otro, yo te diría que antes de la pandemia había suficientes anestesiólogos, pero como que hice con la justa, ¿no? Y eso que incluso en Lima está concentrado más del 50% de anestesiólogos. Ahora con la pandemia estamos notando un déficit de anestesiólogos. En ese sentido, yo haría un llamado a las autoridades y toda la CONAREME para que aumente el número de plazas en la residencia de anestesiología, de tal manera que salgan más médicos anestesiólogos. Gracias, doctor Freddy Espinosa. Vamos a pasar con el doctor Carlos Carcausto Guamaní, médico anestesiólogo, que nos va a explicar, nos va a dar la descripción de cómo se realiza una intubación para los pacientes COVID que necesitan respirar de forma permanente para que puedan seguir con vida. Muy buenos días, doctor Carlos. Por favor, explíquenos y dé una descripción. Buenos días. En primer lugar, para informar a la población que la colocación o la conexión de un paciente al ventilador mecánico no es que sea una conexión directa, requiere un intermediario. Y acá vemos en esta maqueta que esta conexión se llama tubo endotraqueal. El objetivo del tubo endotraqueal es colocar este tubo que va directamente a la tráquea y de esta manera poder así dar oxígeno y aire a los pulmones. Sin este tubo no se puede hacer este procedimiento. Como ustedes pueden ver, el tubo tiene un conector que le da a cualquier tipo de colgado para ventilador mecánico u otro dispositivo. Ahora vamos a pasar a la maqueta para poder explicar y hacer la demostración en vivo. Para que la gente se vaya hallando dentro de este tema, ¿qué es una intubación endotraqueal? La intubación endotraqueal es el procedimiento de colocación un tubo directamente a la tráquea. Ya puede ser por la boca, que es lo más común, o puede ser por la nariz. Para eso nosotros los anestesiólogos somos los expertos. Por muchos años hemos desarrollado este procedimiento y tenemos muchos medios, no solamente los que vamos a mostrar, sino mucho más avanzados para hacer este procedimiento. ¿Cuáles son las condiciones en que se le debe practicar a un paciente COVID la intubación? Verán, los pacientes con COVID severo que están deteriorándose y requieren mayor aporte de oxígeno a los pulmones son los pacientes que requieren la ventilación mecánica. Lamentablemente ahora, por falta de camas UCI, vemos que muchos pacientes no están llegando a esto, pero este es el procedimiento necesario para que un paciente con COVID severo, que está desaturando mucho, pueda sobrevivir. ¿Qué áreas interviene en el procedimiento médico de esta intubación? ¿Qué especialidades intervienen? ¿Qué áreas se interviene del cuerpo? Nosotros manejamos lo que se llama vía aérea, desde la boca, todo lo que es orofaringe, y nosotros nos ocupamos de la tráquea. Entonces, es una conexión artificial que nosotros colocamos para asegurarnos que el aire vaya directamente a los pulmones. Recuerda que en la boca no solamente tú respiras, sino también comes. Por lo tanto, si uno no asegura que el aire vaya directamente a los pulmones, puede ir al estómago. Y eso sería una tragedia que inclusive puede causar la muerte del paciente. ¿Qué instrumentos se utilizan en este procedimiento médico? El equipo que vamos a mostrar es un equipo básico. Se necesita todo el aparato para ventilación mecánica, que eso ya lo ven en los cuidados intensivos, mínimo un tubo endotraqueal,
un dispositivo para ver la tráquea, que en este caso se llama laringoscopio, ¿no? Y una jeringa que permite insuflar el tubo para sellarlo completamente. Acá tiene un balón que va a inflar y va a sellar la vía aérea. Aquí el doctor lo va a demostrar. Y lógicamente las conexiones y tomas de oxígeno. Ese es lo mínimo indispensable que uno puede tener para hacer la intubación. ¿Cuáles son las medidas preventivas que un médico debe tener en cuenta para poder realizar esta intervención? Verán, a pesar que uno pueda pensar que solamente estoy poniendo el tubo, en realidad el médico anestesiólogo o el que hace el procedimiento tiene que ver al paciente en todo, porque los medicamentos que yo coloco para el que el paciente tolere el tubo pueden ocasionar problemas cardiovasculares. En esos casos uno tiene que tener consideraciones no solamente de la vía aérea del paciente, no solamente del oxígeno, sino también que su corazón y otros órganos funcionen bien. ¿Cómo se prepara al paciente COVID para poder realizar esta intubación? La preparación, si es que se puede dar, es colocar al paciente una fuente de oxígeno al 100% durante al menos 8 minutos. Eso para que el paciente tenga una reserva de oxígeno. Pero lamentablemente en muchos de los casos que hemos intubado en esa pandemia no ha habido tiempo. Los pacientes han llegado muy deteriorados y hemos tenido que hacer este procedimiento demasiado rápido con poca preparación en situaciones de emergencia. ¿Podría mostrar el procedimiento de nuevo para que el público en general que nos está viendo mediante limay.pe pueda tomar conciencia de este procedimiento, porque se le realiza a los pacientes COVID que necesitan la respiración para poder seguir con vida? Aquí vemos los pulmones en esta simulación y vamos a seguir consultándole al doctor para que puedan seguir conociendo sobre este tema que es tan importante y que ahora el COVID-19 ha causado estragos en nuestro país y en las personas sobre todo. ¿Qué otro nombre tiene este procedimiento médico? Bueno, es intubación endotraqueal, puede llamarse orotraqueal si entro por la boca o nasotraqueal si entro por la nariz. Ese es el nombre del procedimiento. ¿Cuáles son las expectativas a tener cuando se realiza una intervención de intubación? Como te decía, no solamente yo me aseguro que el aire llega a los pulmones por el tubo, sino tengo que ver al paciente como un todo, especialmente la parte cardiovascular, porque los medicamentos que yo coloco para colocar ese tubo, porque ese tubo, cuando uno lo coloca, produce un estímulo doloroso muy fuerte. El colocar cualquier dispositivo en la vía aérea de un paciente produce una estimulación muy dolorosa que produce tos. Por lo tanto, yo tengo que al paciente darle medicamentos anestésicos para que no recuerde la colocación del tubo y no se mueva cuando coloquemos el tubo, y eso mejora el éxito. Entonces, no solamente vemos la parte aérea, sino también vemos el paciente en un todo, el sistema cardíaco especialmente y todos los sistemas. ¿En qué condiciones se puede encontrar el paciente cuando se realiza? ¿Se puede encontrar consciente, inconsciente? ¿Cómo se puede encontrar? Bueno, los pacientes que se intuban generalmente tienen dos categorías. Los pacientes que pueden esperar, es decir, que están más o menos estables, pero que requieren conectar al ventilador, en los cuales yo puedo darme el lujo de dar preparación, ponerle oxígeno. Y hay otro grupo de pacientes en los cuales están en estado muy crítico, prácticamente a punto de morir, y que si no colocamos el tubo lo más rápido posible, posiblemente ese paciente fallezca. ¿Cómo es que se usa este instrumento que es el laringoscopio? El laringoscopio básico, que es el que tenemos aquí, es una pala especial que tiene una curva que permite entrar en la boca y tener una visión directa de la tráquea. Sin esta visión directa yo no puedo entrar el tubo, porque recuerda que acá en la boca no solamente respiramos, aquí está la tráquea, sino también está la vía digestiva. Si yo coloco el tubo mal en la vía digestiva, voy a inflar el estómago. Por lo tanto, el paciente no va a respirar y tranquilamente en 3-5 minutos puede haber daño cerebral irreversible. ¿Cuál es el riesgo de que se realice mal este procedimiento médico? El riesgo principal es el fallecimiento del paciente o daño cerebral severo. Es por eso que es tan importante que un operador preparado lo haga lo más rápido posible y lo mejor posible. Los anestesiólogos son el especialista que tiene el mayor conocimiento en colocar este tubo, por la sencilla razón que nosotros cada vez que damos anestesia general a un paciente que se opera, colocamos esto. Por lo tanto, el anestesiólogo tiene mucha experiencia en colocación de este tubo en todo tipo de pacientes. Podemos pasar a la otra parte de esta sala para hacer la demostración del
De la parte errónea del que se puede realizar esta intubación. Ya, vamos a poner dos casos, una intubación en la cual vamos a los pulmones y uno en el caso vaya lamentablemente al estómago. En este caso, como te decía, vamos a usar el laringoscopio, en los cuales tiene una luz que me permite entrar en la boca y poder así ver las cuerdas vocales del paciente. Un operador nos da inmediatamente un tubo endotraqueal en los cuales yo conecto y después mi ayudante, el doctor, va a sellar. De esta manera, al colocar este tubo, yo voy a asegurar que el aire que le dé con el dispositivo que tenga vaya directamente a los pulmones. En este caso, lo he colocado aquí y como ustedes pueden ver, esta parte de acá abajo, el tubo va y infla los pulmones. Y el estómago no infla nada. Ahora vamos a ver un caso en el cual no se ha colocado adecuadamente y vamos a pasar a la otra maqueta. ¿Ven? Y con este procedimiento, ¿a cuánto asciende la frecuencia respiratoria del paciente? Este procedimiento lo que permite es darle aire y oxígeno. Depende mucho del estado del paciente, pero cuando un paciente entra en ventilación mecánica, normalmente todo mejora, porque en primer lugar, nosotros le estamos ahorrando el esfuerzo al paciente para que respire y le podemos dar oxígeno a muy altas dosis. Entonces depende del paciente, pero que va a mejorar después de esto, sí va a mejorar. Ahora, que evolucione, eso depende mucho de cada caso en individual. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir pasando a la demostración porque este caso es muy importante sobre lo que se está hablando, ya que muchos pacientes COVID entran a UCI y verdaderamente sus familias no saben cómo puede terminar esta persona y hasta lamentablemente puede causar el fallecimiento, ya que una parte de los pulmones termina comprometido y necesariamente necesitan de oxígeno y de este procedimiento para que puedan seguir viviendo de manera en el cual en el estado que se encuentren, de manera consciente o inconsciente, pero que se puede realizar y que puede ayudar de muy buena manera a los pacientes. Ya hemos visto cómo se realiza una intubación de manera correcta y ahora vamos a ver cómo se realiza de manera errónea. En este caso he colocado el tubo, si se han dado cuenta, con muy poca visión, solamente me he asegurado que abra la boca, y lo que voy a hacer es inflar. Ahora, como se ve aquí en el esquema, el aire, todo el aire, dónde se está dirigiendo? No está dirigiéndose aquí, a los alvéolos, a los pulmones, está dirigiéndose al estómago. Y esto es muy peligroso, porque a pesar de que haya aire y se vea aire que viene y va a la máquina del paciente, ese aire no está yendo a los pulmones, por lo tanto no se está intercambiando, el paciente en realidad no está respirando. A pesar que yo tengo la conexión, a pesar que estoy dando oxígeno, si va al estómago, el paciente no respira. Y como te decía, una persona que no recibe oxígeno por 3 a 5 minutos tranquilamente puede tener daño cerebral irreversible e inmediatamente entra en paro cardíaco. Y podría terminar falleciendo y podría también los otros órganos se vieran comprometidos al momento de inflar el estómago por un mal procedimiento de esta intubación. Es una complicación muy alejada. Actualmente la anestesiología tiene muchos dispositivos, muchas opciones para que esto ya no pase. Antiguamente pasaba con mucho más frecuencia y es una de las complicaciones de la intubación endotraqueal. Una intubación mal hecha que va al estómago, no reconocida, puede ser causa de fallecimiento al paciente. Y no solamente eso, sino también puede haber lesiones, inclusive cuando uno hace este procedimiento en la vía aérea, en los dientes, por donde pase la pala. Como te decía, es por eso que quien tiene que hacerlo es un personal calificado. Y los anestesiólogos somos los que somos más calificados para este tipo de procedimientos. Y es muy importante justo lo que usted dice porque el personal calificado solo puede hacerlo porque de la gente que nos está viendo quizás de un momento de desesperación quiere realizar este tipo de procedimientos, no debería hacerlo y debería acercarse al centro médico más cercano. Es correcto. Si bien este procedimiento podría parecer fácil, no lo es. Requiere un personal calificado y es la última opción en un paciente que necesita oxígeno, aire y oxígeno más de lo que tiene por un COVID severo, es la última opción. Y eso tiene que hacerse en centros hospitalarios con personal calificado. Durante esta pandemia también se habló de las personas, de las mujeres embarazadas
que terminaban dando a luz durante la pandemia. ¿También se les puede realizar a ese sector de la población este tipo de intubaciones? En este caso de esa gestante que tuvo que dar a luz y estando mal con COVID, se le hizo el procedimiento de intubación endotraqueal teniendo consideraciones especiales con la embarazada, porque la embarazada al tener el niño hace que el estómago tenga mayor contenido y pueda pasar lo que es otra complicación. A veces el contenido del estómago regurgita y va a los pulmones. Entonces, si se tienen consideraciones en la embarazada, que nosotros, y eso es un manejo especial, se puede hacer y se conecta normalmente al ventilador mecánico. O sea, si hay consideraciones especiales, se ha hecho y lógicamente la indicación de la intubación no es tanto por el embarazo, sino es por el COVID. Entonces hay que tratar el COVID primero. ¿Cuáles son esas características especiales que se realizan en una gestante y cuál es el riesgo que podría llevar esta intubación? Bueno, como te decía, el principal riesgo dentro de todos los que hay en la gestante principalmente es el estómago lleno. ¿A qué me refiero? La gestante, como tiene el niño adentro, tiene mayor presión, su estómago está más comprimido y el poco líquido que tiene o mayor líquido que pueda tener puede regurgitar. ¿A qué me refiero? Cuando uno está... Vamos a hacer la simulación para que vean gráficamente a qué me refiero. Cuando una persona no está intubada y uno infla y le da aire, como ustedes pueden ver, uno puede pensar que todo el aire va a los pulmones, pero no, una pequeña parte siempre va al estómago. Es por eso que la única manera de asegurarnos que el aire vaya a los pulmones es con la intubación. ¿Qué pasa con las gestantes? Las gestantes tienen bastante contenido en el estómago y cuando uno hace este procedimiento hay un gran riesgo que esto vomite. Por lo tanto, lo que se hace es una secuencia rápida de inducción. Es una combinación rápida de medicamentos y hacerlo esto en 1 minuto. Todo este procedimiento se hace en 1 minuto. ¿El bebé que se encuentra dentro de la gestante podría tener complicaciones si se hace este procedimiento? Por supuesto, normalmente el colocar una gestante en ventilación mecánica con tubo endotraqueal y con los medicamentos, esos medicamentos tranquilamente pueden ir al niño y van a hacer que el niño cuando nazca tenga problemas de adaptación. Pero lamentablemente la única manera de colocar este tubo sin que la gestante o la mamá tenga algún daño es colocar esos medicamentos. Sí hay un riesgo para el niño de que pueda nacer muy dormido y eso es malo para ellos. Otras personas que también se han incluido en esta pandemia, que son población de riesgo, son las personas con exceso de peso. ¿También tienen mayores riesgos al hacer la intubación a este tipo de personas? Ahí sí es una muy buena pregunta. Las personas que tienen exceso de peso ya de por sí es un factor de riesgo para que, permíteme doctor, para que este procedimiento que es la laringoscopía sea mucho más difícil. No solamente por la grasa que tienen en el cuello, sino la grasa interna, por el tamaño de la lengua. La obesidad es un factor reconocido para que este procedimiento sea más difícil. Y como te decía, si no hacemos este procedimiento rápido, puede haber consecuencias negativas para el paciente. ¿Qué recomendaciones se les da a las personas que tienen un peso elevado para que puedan afrontar de mejor manera el COVID y no terminen con este procedimiento médico en una sala de cuidados intensivos? Bueno, el peso ya está reconocido como un mayor factor de riesgo porque se asocia con otro tipo de enfermedades como diabetes. Es importante que, bueno, si bien la gente no va a poder bajar de peso inmediatamente, que lleve una vida saludable, pero como dice el doctor Espinosa, es muy importante que todos en ese momento nos protejamos. Tengamos la máscara, mantengamos distancia y salgamos solamente lo mínimo indispensable. Señores, si con esas 3 medidas nosotros podemos bajar el número de contagiados, va a ser lo mejor que hemos hecho por nuestro país. Muchas gracias, doctor Carlos Carcausto Guamaní, médico anestesiólogo, que nos ha descrito la intubación endotraqueal que se realiza a los pacientes con COVID-19 para que se le pueda ayudar a la respiración y que puedan mantenerse con vida, y depende de cada persona la evolución. Ahora nosotros de todas maneras invocamos a la población que tome conciencia a tomar las medidas de bioseguridad pertinentes y que no se dejen sorprender por personas que no, y si no están tomando, las personas que vean al costado las medidas necesarias
pues dígale, y así todos trataremos de contener y evitar la mayor cantidad de contagios y que se propague este virus que prácticamente ya se ha llevado a muchos de nuestros familiares. Ahora por último vamos a ir con el presidente de esta sociedad peruana de anestesiología porque tenía una invitación para que médicos estudiantes puedan ingresar a este congreso. Sí, solamente para hacer extensión la invitación a todos los anestesiólogos, todos los residentes de anestesiología, bueno, y si hay médicos de otras especialidades que también estén interesados, estamos organizando el cuarto Congreso de Residentes de Anestesiología y lo que va a ser su primera versión virtual. Los datos y los requisitos los pueden recoger en la página web de SPAR, www.spar.org.p. Ahí van a encontrar para que puedan inscribirse y participar de este cuarto Congreso Peruano de Residentes de Anestesiología. Los invitamos a todos los médicos y residentes del Perú. Muchas gracias, doctor Freddy Espinosa. Y ya prácticamente concluimos esta transmisión con el pedido a la población de que tome las medidas de bioseguridad pertinentes y que tome conciencia sobre la descripción y este tema que es muy importante para los pacientes COVID, que es la intubación endotraqueal. Con las cámaras de William Gutiérrez, Ayrton Manrique reportó desde Jesús María para Limay TV Noticias y más.